Vení, eso, ahí está. Vení porque el tema es el tema que nos preocupa a todos los argentinos. El tema. Dejemos un poco la del candidato, el político, dejémoslo un poquito. Hablemos nosotros en casa y con profesionales del tema. Y tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con las normas, tiene que ver con las leyes, pero fundamentalmente tiene que ver con todos nosotros, sí, con vos, conmigo, y con los profesionales del sector, del tema. Porque la sociedad argentina se ha deteriorado. La sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina, va nivelando hacia abajo cada vez más. No aceptamos normas, y esto está manifiesto, no sabemos vivir en sociedad, muchos argentinos no viven en sociedad, respetando al otro, esta es la ley, bueno, me ajusto a la ley, punto. Y los mismos hombres del derecho son los que no se están ajustando, y ahí es lo grave. Porque hasta algunos jueces, donde vos decís la balanza, la justicia, se están equivocando. Es difícil, por eso acá trajimos al doctor Eduardo Gerón, el juez. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día. Buen día, Eduardo. Martín Ferrá, abogado. Buen día, y el doctor Marcelo Romero, perdón, fiscal. O sea, juez, fiscal, abogado. Doctor Romero, ¿estamos nivelando hacia abajo como sociedad? Sin ninguna duda, sí. Estamos nivelando hacia abajo, lo decía usted perfectamente en la introducción. Las leyes existen, las normas están, tenemos una arquitectura constitucional realmente de avanzada. Sin embargo, atrás de las leyes, que son palabras, que son oraciones, que son proposiciones, están los hombres, estamos los hombres. Desde el Poder Judicial no estamos dando una respuesta adecuada a los problemas que la sociedad sufre y nos reclama. Desde la justicia estamos encerrados en burbujas ideológicas, doctrinarias, sin tocar, aunque sea un mínimo, con la realidad. Desde la justicia estamos discutiendo la cuadratura del círculo y el sexo de los ángeles, y mientras tanto el delito está ahí, a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, la droga avanza, la droga está directamente relacionada con el delito. Elegimos la negación de la inseguridad, la negación del narcotráfico, la negación del aumento de la criminalidad y la negación del aumento de la violencia en toda la forma de comisión criminal. Por más leyes que existan, si tenemos estos ingredientes, vamos a seguir fracasando. Doctor Ferrá, a ver, doctor Gerón, hay un caso puntual, el caso Zunis. A ver, ya estaba detenida la persona, aparentemente connivencia, una red de narcotráfico, etcétera. Ahora, detectan que tomaron llamadas sin pedir autorización. Es decir, bueno, acá hicimos escuchas sin pedir autorización. Eso llevó a que pase todo a foja cero, liberan a los detenidos y se terminó la historia. Si el hecho ocurrió, doctor Gerón. Bueno, esto trae dos aspectos, Eduardo. A ver. Uno de los primeros aspectos es, como decían ambos recién en su exposición, que es ineludible decirlo, que aquí hay una política de seguridad que se ha seguido en estos últimos años y que se conoce por los frutos, por los resultados. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Estos que estamos viendo ahora. Una inseguridad cada vez mayúscula, cada vez peor. Entonces, quiere decir que esto que vamos es un mal camino. Ahora, en este caso puntual que vos me decís, Eduardo, allí hay un problema, porque las escuchas, no se pueden tolerar que se hagan escuchas sin una autorización judicial. Ajá. Porque entonces todos nosotros podríamos estar expuestos a ser escuchados. Eso lo entiendo, pero sí, el hecho ocurrió. Tiene que haber otras pruebas, tienen que haber otras formas de probar el hecho para poder llegar a la conclusión de que estas personas son culpables. O sea, no creo que las escuchas puedan ser el único medio de prueba, porque en base a las escuchas también tienen que haberse determinado comentarios, relaciones, fotografías que se les pueden haber tomado. Claro, no es que terminó acá. Bueno, como las escuchas, llegaron a las escuchas fuera de la ley, que no corresponde, vamos a aclararlo, pero el hecho ocurrió. Entonces, ¿qué hacemos, Romero? No, evidentemente los magistrados que no pidieron autorización, como bien dice el señor juez,
tiene que dar algún tipo de explicación, porque esto es básico. Es evidente que no se puede ingresar a una casa sin orden de allanamiento, es evidente que no se puede detener a una persona sin la orden del juez, y es más que evidente y más que básico que un fiscal no puede, o la policía auxiliar del Ministerio Público no puede disponer escuchas telefónicas, interceptaciones de mail o de correspondencia epistolar sin la orden correspondiente de un juez, porque viola las garantías constitucionales. Entonces, ese funcionario debe dar doble explicación. Una explicación a la comunidad, primero y fundamental, que le paga el sueldo, y otra explicación a sus superiores jerárquicos, sea el Ministerio Público o sea la Suprema Corte. ¿Y qué hacemos con el tema de fondo? El tema de fondo es como dice el doctor Jerome, necesitamos profundizar las investigaciones y perfeccionarnos y estar a la altura de las circunstancias. Hay delincuentes improvisados, que es muy sencillo investigar, pero hay delincuentes organizados, la criminalidad organizada, justamente donde el Poder Judicial tiene que poner la lupa y optimizar sus pocos recursos, pero tampoco podemos ir siempre atrás, porque si no es muy sencillo para un delincuente eludir la normativa vigente que existe. Esto quiero destacarlo. Las leyes están, los códigos están. No es que tenemos que permanentemente modificar o crear nuevas leyes. Hay que saberlas aplicar. Los abogados que yo veo en todos los medios, el abogado del asesino. Bueno, nunca veo un abogado que defienda a la víctima. No los veo. Y mucho tiene que ver con esto. Tienen todas las herramientas, hacen lobby en los medios de comunicación, hacen lobby en todos lados, conocen a los jueces, conocen... Entonces yo digo, ¿de qué justicia en equilibrio ciega me están hablando? Precisamente, esto es muy interesante lo que decís, Eduardo, porque hasta ahora siempre la justicia, en todos estos últimos años, y ya vamos a ver por qué, se ha ocupado exclusivamente del delincuente. Pero ¿cómo se ha ocupado el delincuente? Se ha ocupado para reformarlo, para reprimirlo, para de alguna manera ejercer un poder de tutela que tiene que ejercer todo gobierno sobre el delincuente. No, se ha ocupado del delincuente para buscar las formas de liberarlo, para no culparlo, pero no se ha ocupado nunca de la víctima. Ahora recién con la reforma del Código Procesal empieza a verse, pero en este aspecto creo que es muy interesante destacar que hay un foro que se llama Usina de Justicia, que ha nacido precisamente al amparo de esta situación de orfandad y que es de alguna manera presidido por una filósofa muy prestigiosa que es Diana Cohen Agrest, y que realmente ha congregado también de inseguridad, ¿no? De la inseguridad, claro. Ha congregado todo un núcleo de gente en los que hay profesionales, hay padres de víctimas de la inseguridad, que propugna eso, propugna que la víctima sea escuchada también, que tenga acceso al proceso, y también por otro lado, que propicia que el delincuente no tenga la salida fácil, que tenga que cumplir un proceso y que sea condenado si corresponde que sea la condena. Romero, hay un punto clave acá. ¿Hay independencia de poderes? El Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, ¿está funcionando esa independencia de poderes en la democracia argentina? De ninguna manera. La independencia de poderes es para la facultad, para rendir la materia del derecho constitucional. No existe independencia de poderes, es un solo poder con tres funciones diferentes. El actual gobierno considera que el poder debe ser ejercido en forma absoluta. El poder legislativo no tiene la más mínima independencia, se le ha llamado hasta escribanía del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, como bien decía el doctor, está influido desde la política desde hace muchísimos años. Lo que no significa que existan funcionarios, y entre los cuales me encuentro, porque no quiero responsabilizarme por cosas que no hago, que somos independientes del poder político, y que si alguien se atreve a llamarnos por teléfono para decir lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, simplemente cortamos la comunicación. Pero que la política incide en las decisiones fundamentales del Poder Judicial, esto es así, y desafío a cualquier persona que me diga lo contrario o que me demuestre lo contrario. El poder político incide directamente en el Poder Judicial, en las altas esferas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Debe ser muy incómodo para usted, ¿no? Es incómodo, pero también hay actos de, no quiero decir cobardía la palabra, tal vez un poquito menos que cobardía, hay actos de tibieza
en ciertos funcionarios judiciales en no denunciar esto y en no pararse. Y si no podemos hacer nada, porque el poder a veces es muy fuerte, hay que dar el paso al costado. Somos abogados, un plato de polenta que nos va a dar. No, yo no necesito pasar ni por la esquina de la Facultad de Derecho para darme cuenta que decir, a ver, el delincuente, como en casa, cuando sos chiquito, te mandaste una macana, te van a castigar de acuerdo a la macana, la cumpliste, aprendiste y seguís por la vida. Es así de sencillo. Es que lamentablemente, Eduardo, muchos jueces les falta el sentido común y como decía recién Romero, están aislados, están prácticamente, parecería que no vivieran en esta sociedad, porque un juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley, no tiene que buscar la forma de no aplicarla, y esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos buscando la forma, si hay un delito que debe ser castigado y el responsable tiene que ir a prisión, estamos buscando cómo podemos hacer para no llevarlo a prisión, estamos buscando cómo podemos hacer para justificar lo que hace. Entonces, ese juez no está cumpliendo con su labor. Y hay muchos jueces que no cumplen con su labor. Y lo peor es que cuando un juez no cumple con lo que tiene que hacer, tiene que ser enjuiciado, tiene que ser sometido. Bueno, ahí entramos en la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos cambios, ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahí muchos nos preguntamos, ¿y ahora qué? En la escuela no se premia al mejor alumno. ¿Sabe por qué? Me lo respondieron acá, al aire, un director general de escuela. No, ¿sabe qué pasa? El resto se siente mal. Si yo... Pero escúcheme, yo quiero ser como Eduardo Jerome, el mejor, no como el peor. Nivelan hacia abajo en todo sentido. Se ha perdido el sistema de premios y castigos, ¿no? Bueno, pero lo que quería decirte es que precisamente esto atiende a la prevención. Ajá. Porque el que aprende a no respetar la ley, hoy en día comete una falta menor, poco a poco veo que es impune lo que estoy haciendo y entonces cometo una falta mayor y así llego al delito. Por ejemplo, en materia de tráfico, como estábamos hablando recién, si los sistemas de prevención fueran mejores, por ejemplo, en Chile, sin más, hay una diferencia respecto del tratamiento del que maneja muy grande. Allí el que maneja hablando por teléfono le quitan el registro por 5 días, al que maneja alcoholizado está no sé cuántos años sin poder manejar. Entonces, aquí no se sigue esa teoría. Quiere decir que con faltas menores que está haciendo, un buen día esa persona mata a una persona. ¿Sabes qué ocurre? Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ya llega un punto que te sentís incómodo viviendo así. Sí, Eduardo, creo que esa es una posibilidad de trabajar más horas. Lo que pasa porque es que si no tenés tiempo, trabaja más. ¿Qué va a hacer? A mí me pasa, y no tengo, y bueno, trabajo más. ¿Qué va a hacer? Está bien, son jueces, son secretarios, son abogados. Trabaje más, si están haciendo agua por todos lados. Que trabajen más, pero que trabajen bien. Bueno, por supuesto. Pero trabajen bien. Sí. Y hasta ahora, Eduardo, trabajando poco o mucho, no trabajan bien. Porque si se trabajara bien, el resultado sería otro. Y nosotros tenemos que conocer las políticas de acuerdo a cómo resultan. Esta política de seguridad, que en definitiva es lo que nos aflige a todos, porque ¿quién no ha sido víctima de un delito? Estar parado con un auto en una esquina es estar sujeto a que le rompan el vidrio para robarle la cartera a una mujer. Uno tiene que estar cuidando si tiene el teléfono por la calle de ver si no viene ninguno a arrebatárselo. O sea, estamos viviendo prácticamente en una jungla. Y todo esto, ¿qué castigo tiene? Más que castigo, ¿qué estudio, qué análisis tiene por parte de las autoridades? Bueno, la respuesta acá estuvo, ¿no? En 2 o 3 cosas. Es sencillo. Ahora, ¿quién lo cambia, Romero? ¿Quién lo cambia? Nosotros no va a pretender que lo cambie el plomero que está mirando o la señora que está en la ama de casa. ¿Quién cambia este tema en lo judicial? ¿A quién le corresponde? ¿No es un momento para decir necesitamos que alguien nos baje una línea lógica a la gente de bien, de familia, de laburo, todo lo que dijo en Estados Unidos? Yo me sentía reflejado acá, pero al revés. Totalmente, bien, Eduardo. Totalmente. Sí, doctor. Perdón, pero así estamos de todos, ¿eh? Es que el Estado ha perdido en la República Argentina todo poder respecto de la seguridad de los ciudadanos.
Hace un par de días leí en La Nación un artículo de un fiscal, de un colega tuyo, Marcelo, del doctor Ricardo Sáenz, que es uno de los, un brillante fiscal de Cámara, que ha dicho que el Estado debe recuperar el poder punitivo. Claro. Y realmente comparto... En La Nación, salió, en La Nación, exactamente. Y comparto plenamente lo que dice Sáenz, porque el Estado, y el Estado son todas las ramas del Estado, el Estado ha perdido la posibilidad de reprimir. Y no solo la ha perdido, sino que, como decíamos hace un rato, la ha transformado en una palabra anatema, la ha transformado en una palabra que no se debe decir. Cuando estamos en esta situación, entonces el Estado desempeña un rol que no es principal, no es un rol que pueda defender a la ciudadanía. Y lo peor del caso es que tampoco veo que vaya esto a cambiar en el corto plazo, porque los políticos, como estábamos comentando, no le dan a la seguridad una importancia fundamental, Eduardo. Y quienes administran justicia con sus deudas también, ¿no? No, los que administran justicia, hay que decirlo también, párrafo. Porque fueron y compraron al Poder Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, los compran. Y si no, los amenazan y te callaste la boca. Exacto. Y se terminó. Y terminan gobernando ellos. Sí. Y sabes una cosa, que para que puedan las autoridades realmente comprometerse, tendrían que ser responsables en forma personal, ¿no? Bueno. No como ahora sale el nuevo Código Civil exonerando la responsabilidad personal de los funcionarios. O sea, cuando todo tendría que ser al revés. ¿Qué ocurre si el caso de Chico Capristo, o cualquier caso, o Tonelo, etcétera, se puede accionar, se puede hacer juicio al Estado? Si me desprotegiste, viejo. Pero obviamente que se puede hacer juicio al Estado. Yo te pago para que tengas policía, una buena justicia, y me desprotegiste. Hacete cargo. Todo el mundo pasa. Sí, ya sé que todo el mundo. Pero a mí me preocupa acá. Sí, doctor Romero. No, el doctor nos acaba de nombrar a una veintena de ministros de seguridad, o de seguridad y justicia, o secretarios, en su momento, cuando el Ministerio era el Ministerio de Gobierno. Ahora, me pregunto, ya no como fiscal, sino como un ciudadano más. Yo no tengo ni custodia, ni auto blindado, ni nada por el estilo. Vivo en un barrio de La Plata, muy cerca de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. ¿Hay que ser un especialista de las Naciones Unidas, del FBI o de la Mossad para darse cuenta que nuestras fronteras son un colador? ¿Hay que ser un especialista de esas instituciones para darse cuenta que la Gendarmería, Policía de Fronteras, formada para cuidar las fronteras, no tiene nada que hacer en las rutas? ¿Hay que ser un especialista para darse cuenta que la Prefectura, Policía de las Vías Navegables, formada para cuidar justamente el contrabando, fundamentalmente el narcotráfico, no puede estar custodiando los barrios chic de la capital como puede ser Puerto Madero? Falta simplemente que pongan a la Policía Aeronáutica a patrullar los lagos. Es decir, estamos haciendo todo al revés, pero a veces da que pensar si realmente son errores o que justamente estamos tirando la basura abajo de la alfombra, como reflexionaba usted. Gracias, doctor Romero. Gracias a Martín Ferrá. Gracias, Jerome. Muchas gracias a los tres. No, gracias a vos. Vení, eso, ahí está. Vení porque el tema es el tema que nos preocupa a todos los argentinos. El tema. Dejemos un poco la del candidato, el político, dejémoslo un poquito. Hablemos nosotros en casa y con profesionales del tema. Y tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con las normas, tiene que ver con las leyes, pero fundamentalmente tiene que ver con todos nosotros, sí, con vos, conmigo, y con los profesionales del sector, del tema. Porque la sociedad argentina se ha deteriorado. La sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina, va nivelando hacia abajo cada vez más. No aceptamos normas, y esto está manifiesto, no sabemos vivir en sociedad, muchos argentinos no viven en sociedad, respetando al otro, esta es la ley, bueno, me ajusto a la ley, punto. Y los mismos hombres del derecho son los que no se están ajustando, y ahí es lo grave. Porque hasta algunos jueces, donde vos decís la balanza, la justicia, se están equivocando. Es difícil, por eso acá trajimos al doctor Eduardo Jerome, ex juez. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día. Buen día, Eduardo. Martín Ferrá, abogado. Buen día, y el doctor Marcelo Romero, perdón, fiscal. O sea, juez, fiscal, abogado. Doctor Romero,
¿estamos nivelando hacia abajo como sociedad? Sin ninguna duda. Sí. Estamos nivelando hacia abajo, lo decía usted perfectamente en la introducción. Las leyes existen, las normas están, tenemos una arquitectura constitucional realmente de avanzada. Sin embargo, atrás de las leyes, que son palabras, que son oraciones, que son proposiciones, están los hombres, estamos los hombres. Desde el Poder Judicial no estamos dando una respuesta adecuada a los problemas que la sociedad sufre y nos reclama. Desde la justicia estamos encerrados en burbujas ideológicas, doctrinarias, sin tocar, aunque sea un mínimo, con la realidad. Desde la justicia estamos discutiendo la cuadratura del círculo y el sexo de los ángeles, y mientras tanto el delito está ahí, a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, la droga avanza, la droga está directamente relacionada con el delito. Elegimos la negación de la inseguridad, la negación del narcotráfico, la negación del aumento de la criminalidad y la negación del aumento de la violencia en toda la forma de comisión criminal. Por más leyes que existan, si tenemos estos ingredientes, vamos a seguir fracasando. Doctor Ferrá, a ver, doctor Jerome, hay un caso puntual, el caso Zunis. A ver, ya estaba detenida la persona, aparentemente connivencia, una red de narcotráfico, etcétera. Ahora, detectan que tomaron llamadas sin pedir autorización. Es decir, bueno, acá hicimos escuchas sin pedir autorización. Eso llevó a que pase todo a foja cero, liberan a los detenidos y se terminó la historia. Si el hecho ocurrió, doctor Jerome. Bueno, esto trae dos aspectos, Eduardo. A ver. Uno de los primeros aspectos es, como decían ambos recién en su exposición, que es ineludible decirlo, que aquí hay una política de seguridad que se ha seguido en estos últimos años y que se conoce por los frutos, por los resultados. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Estos que estamos viendo ahora. Una inseguridad cada vez mayúscula, cada vez peor. Entonces, quiere decir que esto que vamos es un mal camino. Ahora, en este caso puntual que vos me decís, Eduardo, allí hay un problema, porque las escuchas no se pueden tolerar que se hagan escuchas sin una autorización judicial. Ajá. Porque entonces todos nosotros podríamos estar expuestos a ser escuchados. Eso lo entiendo, pero sí, el hecho ocurrió. Tiene que haber otras pruebas, tienen que haber otras formas de probar el hecho para poder llegar a la conclusión de que estas personas son culpables. O sea, no creo que las escuchas puedan ser el único medio de prueba, porque en base a las escuchas también tienen que haberse determinado comentarios, relaciones, fotografías que se les pueden haber tomado. Claro, no es que terminó acá. Bueno, como las escuchas, llegaron a las escuchas fuera de la ley, que no corresponde, vamos a aclararlo, pero el hecho ocurrió. Entonces, ¿qué hacemos, Romero? No, evidentemente los magistrados que no pidieron autorización, como bien dice el señor juez, tienen que dar algún tipo de explicación, porque esto es básico. Es evidente que no se puede ingresar a una casa sin orden de allanamiento, es evidente que no se puede detener a una persona sin la orden del juez, y es más que evidente y más que básico que un fiscal no puede, o la policía auxiliar del Ministerio Público no puede disponer escuchas telefónicas, interceptaciones de mail o de correspondencia epistolar sin la orden correspondiente de un juez, porque viola las garantías constitucionales. Entonces, ese funcionario debe dar doble explicación. Una explicación a la comunidad, primero y fundamental, que le paga el sueldo, y otra explicación a sus superiores jerárquicos, sea el Ministerio Público o sea la Suprema Corte. ¿Y qué hacemos con el tema de fondo? El tema de fondo es, como dice el doctor Jerome, necesitamos profundizar las investigaciones y perfeccionarnos y estar a la altura de las circunstancias. Hay delincuentes improvisados, que es muy sencillo investigar, pero hay delincuentes organizados, la criminalidad organizada, justamente donde el Poder Judicial tiene que poner la lupa y optimizar sus pocos recursos, pero tampoco podemos ir siempre atrás, porque si no es muy sencillo para un delincuente eludir la normativa vigente que existe. Esto quiero destacarlo. Las leyes están, los códigos están. No es que tenemos que permanentemente modificar o crear nuevas leyes. Hay que saberlas aplicar. Los abogados que yo veo en todos los medios, el abogado del asesino.
Bueno, nunca veo un abogado que defienda a la víctima, no los veo. Y mucho tiene que ver con esto. Tienen todas las herramientas, hacen lobby en los medios de comunicación, hacen lobby en todos lados, conocen a los jueces, conocen... Entonces yo digo, ¿de qué justicia en equilibrio ciega me están hablando? precisamente, esto es muy interesante lo que decís, Eduardo, porque hasta ahora siempre la justicia, en todos estos últimos años, y ya vamos a ver por qué, se ha ocupado exclusivamente del delincuente. Pero ¿cómo se ha ocupado el delincuente? Se ha ocupado para reformarlo, para reprimirlo, para de alguna manera ejercer un poder de tutela que tiene que ejercer todo gobierno sobre el delincuente. No, se ha ocupado del delincuente para buscar las formas de liberarlo, para no culparlo. Pero no se ha ocupado nunca de la víctima. Ahora recién con la reforma del Código Procesal empieza a verse. Pero en este aspecto creo que es muy interesante destacar que hay un foro que se llama Usina de Justicia, que ha nacido precisamente al amparo de esta situación de orfandad y que es de alguna manera presidido por una filósofa muy prestigiosa que es Diana Cohen Agrest, y que realmente ha congregado también de inseguridad, ¿no? De la inseguridad, claro. Ha congregado todo un núcleo de gente en los que hay profesionales, hay padres de víctimas de la inseguridad, que propugna eso, propugna que la víctima sea escuchada también, que tenga acceso al proceso, y también por otro lado, que propicia que el delincuente no tenga la salida fácil, que tenga que cumplir un proceso y que sea condenado si corresponde que sea la condena. Romero, hay un punto clave acá. ¿Hay independencia de poderes? El Ejecutivo, el judicial, el legislativo, ¿está funcionando esa independencia de poderes en la democracia argentina? De ninguna manera. La independencia de poderes es para la facultad, para rendir la materia del derecho constitucional. No existe independencia de poderes, es un solo poder con tres funciones diferentes. El actual gobierno considera que el poder debe ser ejercido en forma absoluta. El poder legislativo no tiene la más mínima independencia, se le ha llamado hasta escribanía del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, como bien decía el doctor, está influido desde la política desde hace muchísimos años. Lo que no significa que existan funcionarios, y entre los cuales me encuentro, porque no quiero responsabilizarme por cosas que no hago, que somos independientes del poder político, y que si alguien se atreve a llamarnos por teléfono para decir lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, simplemente cortamos la comunicación. Pero que la política incide en las decisiones fundamentales del Poder Judicial, esto es así, y desafío a cualquier persona que me diga lo contrario o que me demuestre lo contrario. El poder político incide directamente en el Poder Judicial, en las altas esferas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Debe ser muy incómodo para usted, ¿no? Es incómodo, pero también hay actos de, no quiero decir cobardía la palabra, tal vez un poquito menos que cobardía, hay actos de tibieza en ciertos funcionarios judiciales en no denunciar esto y en no pararse. Y si no podemos hacer nada, porque el poder a veces es muy fuerte, hay que dar el paso al costado. Somos abogados, un plato de polenta que nos va a dar. No, yo no necesito pasar ni por la esquina de la Facultad de Derecho para darme cuenta que decir, a ver, el delincuente, como en casa, cuando sos chiquito, te mandaste una macana, te van a castigar de acuerdo a la macana, la cumpliste, aprendiste y seguís por la vida. Es así de sencillo. Es que lamentablemente, Eduardo, muchos jueces les falta el sentido común, y como decía recién Romero, están aislados, están prácticamente, parecería que no vivieran en esta sociedad, porque un juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley, no tiene que buscar la forma de no aplicarla, y esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos buscando la forma, si hay un delito que debe ser castigado y el responsable tiene que ir a prisión, estamos buscando cómo podemos hacer para no llevarlo a prisión, estamos buscando cómo podemos hacer para justificar lo que hace. Entonces, ese juez no está cumpliendo con su labor. Y hay muchos jueces que no cumplen con su labor. Y lo peor es que cuando un juez no cumple con lo que tiene que hacer, tiene que ser enjuiciado, tiene que ser sometido. Bueno, ahí entramos en la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos cambios, ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahí muchos nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ya no, en la escuela no se premia al mejor alumno. ¿Sabe por qué?
me lo respondieron acá, al aire, un director general de escuela. No, ¿sabe qué pasa? El resto se siente mal. Si yo... Pero escúcheme, yo quiero ser como Eduardo Jerome, el mejor, no como el peor. Nivelan hacia abajo en todo sentido. Se ha perdido el sistema de premios y castigos, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que quería decirte es que precisamente esto atiende a la prevención. Ajá. Porque el que aprende a no respetar la ley, hoy en día comete una falta menor, poco a poco veo que es impune lo que estoy haciendo y entonces cometo una falta mayor y así llego al delito. Por ejemplo, en materia de tráfico, como estábamos hablando recién, si los sistemas de prevención fueran mejores, por ejemplo, en Chile, sin más, hay una diferencia respecto del tratamiento del que maneja muy grande. Allí el que maneja hablando por teléfono le quitan el registro por 5 días, al que maneja alcoholizado está no sé cuántos años sin poder manejar. Entonces, aquí no se sigue esa teoría. Quiere decir que con faltas menores que está haciendo, un buen día esa persona mata a una persona. ¿Sabes qué ocurre? Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. Ya llega un punto que te sentís incómodo viviendo así. Sí, Eduardo, creo que esa es una posibilidad de trabajar más horas. Lo que Y pasa porque es que si no tenés tiempo, trabaja más. ¿Qué va a hacer? A mí me pasa. Y no tengo, y bueno, trabajo más. ¿Qué va a hacer? Está bien, son jueces, son secretarios, son abogados. Trabaje más. Si estamos están haciendo agua por todos lados. que en el trabaje Poder más, pero Judicial. que trabaje bien. Bueno, por supuesto. Que Pero trabajen bien. sí. Y hasta ahora, Eduardo, trabajando poco o mucho, no trabajan bien. Porque si se trabajara bien, el resultado sería otro. Y nosotros tenemos que conocer las políticas de acuerdo a cómo resultan. Esta política de seguridad, que en definitiva es lo que nos aflige a todos, porque ¿quién no ha sido víctima de un delito? Estar parado con un auto en una esquina es estar sujeto a que le rompan el vidrio para robarle la cartera a una mujer. Uno tiene que estar cuidando si tiene el teléfono por la calle de ver si no viene ninguno a arrebatárselo. O sea, estamos viviendo prácticamente en una jungla. Y todo esto, ¿qué castigo tiene? Más que castigo, ¿qué estudio, qué análisis tiene por parte de las autoridades? Bueno, la respuesta acá estuvo, ¿no? En 2 o 3 cosas. Es sencillo. Ahora, ¿quién lo cambia, Romero? ¿Quién lo cambia? Nosotros no va a pretender que lo cambie el plomero que está mirando o la señora que está de ama de casa. ¿Quién cambia este tema en lo judicial? ¿A quién le corresponde? ¿No es un momento para decir necesitamos que alguien nos baje una línea lógica a la gente de bien, de familia, de laburo, todo lo que dijo en Estados Unidos? Yo me sentía reflejado acá, pero al revés. Totalmente, Bien, Eduardo. Totalmente. Sí, doctor. Perdón, pero así estamos de todos, ¿eh? Es que el Estado ha perdido en la República Argentina todo poder respecto de la seguridad de los ciudadanos. Hace un par de días leí en La Nación un artículo de un fiscal, de un colega tuyo, Marcelo, del doctor Ricardo Sáenz, que es uno de los, un brillante fiscal de Cámara, que ha dicho que el Estado debe recuperar el poder punitivo. Claro. Y realmente La comparto... En La Nación, Sí. salió, La Nación, exactamente. Y comparto plenamente lo que dice Sáenz, porque el Estado, y el Estado son todas las ramas del Estado, el Estado ha perdido la posibilidad de reprimir. Y no solo la ha perdido, sino que, como decíamos hace un rato, la ha transformado en una palabra anatema, la ha transformado en una palabra que no se debe decir. Cuando estamos en esta situación, entonces el Estado desempeña un rol que no es principal, no es un rol que pueda defender a la ciudadanía. Y lo peor del caso es que tampoco veo que vaya esto a cambiar en el corto plazo, porque los políticos, como estábamos comentando, no le dan a la seguridad una importancia fundamental, Eduardo. Y quienes administran justicia con sus deudas también, ¿no? No, los que administran justicia. Porque hay que decirlo también. Párrafo. Porque fueron y compraron al Poder Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, los compran. Y si no, los amenazan y te callaste la boca. Exacto. Y se terminó. Y terminan gobernando ellos. Sí. Y sabes una cosa, que para que
puedan las autoridades realmente comprometerse, tendrían que ser responsables en forma personal, ¿no? Bueno. No como ahora sale el nuevo Código Civil exonerando la responsabilidad personal de los funcionarios. O sea, cuando todo tendría que ser al revés. ¿Qué ocurre si el caso de Chico Capristo, cualquier caso, o Tonelo, etcétera, se puede accionar, se puede hacer juicio al Estado? Si me desprotegiste, viejo. Pero obviamente que se puede hacer juicio al Estado. Yo te pago para que tengas policía, una buena justicia, y me desprotegiste. Hacete cargo. Todo el mundo pasa. Sí, ya sé que todo el mundo. Pero a mí me preocupa acá. Sí, doctor Romero. No, el doctor nos acaba de nombrar a una veintena de ministros de seguridad o de seguridad y justicia o secretarios en su momento cuando el ministerio era el Ministerio de Gobierno. Ahora, me pregunto, ya no como fiscal, sino como un ciudadano más. Yo no tengo ni custodia, ni auto blindado, ni nada por el estilo. Vivo en un barrio de La Plata, muy cerca de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. ¿Hay que ser un especialista de las Naciones Unidas, del FBI o de la Mossad para darse cuenta que nuestras fronteras son un colador? ¿Hay que ser un especialista de esas instituciones para darse cuenta que la Gendarmería, Policía de Fronteras, formada para cuidar las fronteras, no tiene nada que hacer en las rutas? ¿Hay que ser un especialista para darse cuenta que la Prefectura, Policía de las Vías Navegables, formada para cuidar justamente el contrabando, fundamentalmente el narcotráfico, no puede estar custodiando los barrios chic de la capital como puede ser Puerto Madero? Falta simplemente que pongan a la Policía Aeronáutica a patrullar los lagos. Es decir, estamos haciendo todo al revés, pero a veces da que pensar si realmente son errores o que justamente estamos tirando la basura debajo de la alfombra, como reflexionaba usted. Gracias, doctor Romero. Gracias a Martín Ferrá. Gracias, Jerome. Muchas gracias a los tres. Gracias.